Okay, hello everyone. I hope you have a good day. So today we are going to have a little review of something we started this week, and those are the modal verbs, right? So we saw, and I asked you what was a modal verb. Remember that was on Monday or Tuesday. And many of you, yes, told me a modal verb is like an auxiliary verb, which is correct. Also, you gave me some examples of modal verbs. We saw examples like can, should, could, had better, no, yesterday, among others, no, will as well, no, ahí salieron bastantes ejemplos. We also saw some examples of modal verbs like can, no, Angie can play the violin, could, they couldn't arrive on time, may, it may be a nice day tomorrow, might, it might be a nice day tomorrow, should, your son should go inside, had better, you had better go inside. That was the one we saw yesterday. Ese fue el que vimos ayer. Recordamos que had better puede ser un sinónimo de should, ¿no? Es como una recomendación. But normally with had better, what happens is there is a consequence, no? Something bad is going to happen. Must, we use it for necessities. Will, we use it for future, right? And then would like, we use it for preferencias, ¿no? Me gustaría, y eso lo vimos como en la primera clase, que hablamos de prefer, de would like, y de would rather, ¿no? Esos fueron los tres que vimos y veíamos would like como una manera de decir, me preferiría, ¿no? O me encantaría. In this case, I would like to meet her. Quería conocerla, right? We also saw, vimos en general que la mayoría de los verbos modales no van seguidos por un to, ¿no? So can play, could play, siempre van a ir enlazados con la forma básica del verbo, right? No llevan ninguna S final, right? Ni llevan INGs al final, right? No van a ir en pasado, right? Lo que vamos a hacer, y un poquito lo que vimos en la clase pasada, in the case of can and could, pues could es la forma pasada de can. Entonces yo utilizo can in present and in future, and then could in past, ¿no? Entonces busco como las formas pasadas. En el caso de must, por ejemplo, que es una obligación, si yo quiero hablar que yo tenía que, pues voy a utilizar had to, ¿no? La forma pasada de have. Must or have to for the present, and then I can use I will have, yo tendré que, ¿no? En ese caso nos ayudaríamos del el futuro. Not INGs, no tiene ninguna forma de ING, right? Y veíamos que hay tres verbos modales que sí van a ir con su forma de ING, que serían have to, have got to y ought, ¿no? Eso sí irían con el to, porque así es la forma del modelo, así es tal cual como se ve. Okay, so now we are going to see, or today we are going to see some of the modal verbs that are missing. The first one is have to and must, ¿no? Vamos a ver esos dos, el have got to, no, pero vamos a ver have to and must. These are for necessity, ¿no? Esas son necesidades como tengo que estudiar, tengo que llegar temprano, ustedes necesitan enviar eso a tiempo. In English, we can use must and have to for that effect. So in this case, this is an example. Everyone must wear a seatbelt on an airplane, right? I have to go to soccer practice. So normally have to is like the most common. Es como el que más utilizamos en general. Porque es como que viene de obligaciones muy mías, right? Como pues yo tengo que levantarme temprano, tengo que hacer las tareas porque si no, ¿no? Something happens. And must, normally we use it for written instructions. Y viene mucho como de todas esas reglas que me dan como los demás. Entonces, por ejemplo, yo les diría a ustedes, you must pay attention, you must do the exercises, you must complete the homework,
right? Es como que yo les digo que ustedes lo tienen que hacer. Es más de reglas, ¿no? Si vemos como las reglas, en este caso con el seat belt, ¿no? Ustedes tienen que utilizar el cinturón de seguridad en un avión. En este caso, el must les está diciendo que es una obligación, no es una necesidad a nivel como obligación, right? Ese must son cuando lo utilizamos como para instrucciones escritas como las reglas. Si pensamos en, no sé, como las reglas de la sociedad o las reglas de una empresa, ¿no? Están escritas por algún lado. So they are very common in the instructions that are written, right? But in Spanish, they mean the same. En español decimos lo mismo. Yo tengo que madrugar, usted tiene que utilizar el cinturón de seguridad, usted no tiene que, usted tiene que fumar en otro lado, ¿no? Acá no se puede fumar. So you have to smoke in another place or you must smoke somewhere else. En este caso, importante tener en cuenta que have va con to y must si va como toda la cantidad de modales que vimos que van en su forma básica. Si vamos a hacer preguntas, únicamente podemos hacer preguntas con have to, must, no se puede hacer preguntas con must. Y en este caso, podríamos utilizar preguntas en presente. Do you have to wear seatbelts in your car? Did they all have to come? Todos tenían que venir. ¿Puedo hacer preguntas con have to? Claro que sí. Con must no puedo hacer preguntas, right? Yo puedo utilizar el have en pasado, claro que sí. La forma del, digamos, de esa necesidad de que tú tienes que estudiar, tienes que hacer, en pasado yo tenía que estudiar, yo tenía que hacer tareas, yo tenía que hacer los niveles de inglés cuando ya terminen. You will say, I had to, ¿no? Simple past. Had to clean, no? I had to clean the past. In this case, the past of must is had to. The past of have to is had to, ¿no? Pronunciation, have to, or have to, and has to, ¿no? Un poquito lo que veíamos practicando con ese have, que miren, se ve como una F, have to, or have to, and has to, right? Pronunciation. Good. So here is an example. Do I must wash all the dishes? ¿Será que eso está correcto o no? What do you think? Do I must wash the dishes? So in this case, this is incorrect, right? Es incorrect porque acabamos de ver que must nunca va en pregunta. ¿Yo puedo negar con must? Claro que sí. Puedo decir must not. Pero cuando decimos must not, es una prohibición. Entonces usted no puede fumar acá porque, mejor dicho, you must not. Okay, so in this case, it's a prohibition. And now we see could. Entonces ya tenemos have to and must para necesidad. Una necesidad fuerte, ¿no? Entonces yo tengo que, ella tiene que, ustedes tienen que. Now we use could. Ya habíamos visto could entonces que es un podría de pregunta. ¿Cómo podría hacerte una pregunta? Could I ask you a question? Es semi formal, ¿no? Veíamos que el más formal era may, el más informal es can, y could estaría como ahí, en la mitad. También veíamos que could es el pasado de can cuando hablamos de habilidades, de yo podía, ¿no? Yo podía correr, I could run long distances. But also could puede ser utilizado para expresar posibilidades, ¿no? Entonces, esto, in this case, this could be a long walk. Esto podría ser como una caminata medio larga. Here you have an example. Why isn't this working? I don't think it's serious. It could be just a weak battery. In this case, we see that could, no, is for a present possibilities, para posibilidades presentes. Véanlo un poco como alternativa también, como I need to go to the airport. You could take a taxi. Podrías tomar un taxi. Esto es an alternative. Or you could take Transmilenio. No? So in this case, this would be a possibility. No? Also, we could use it as well for future possibilities, como esto, yo creo que mejor, esto nos podría dar problemas. This could cause problems in the whole company, so we should be careful with that. So in this case, we could use could.
for possibilities or alternatives. Okay, so now with should and ought to. Should and ought to. Entonces, repásenlos bien porque ahorita que tengamos clase, pues vamos a utilizar, ¿no? Vamos a utilizar ese could, vamos a utilizar ese have to, should, ¿no? Should, they should go home and get some rest, ¿no? Ya lo hemos visto un poco con el had better. The should es como una recomendación muy en general, ¿no? Deberías ir a casa y descansar. I have a headache. I should take a nap. I should do? No. I ought taking? No. Should is the simple form of the verb, and ought we are going to use it with to, right? So in this case, should and ought to are quite similar, son bastante similares. Alguna diferencia, como de las más grandes diferencias entre should, que es debería, o sea, los dos funcionan como debería, es que ought to lo van a ver mucho en escrito, ¿no? Tiende mucho a estar en la parte escrita del inglés. Y ought to es también deberías. Ought to también es un poquito más formal, ¿no? Si van a hacer una carta formal, it's better to use ought to, ¿no? Should es más informal, más de uso diario, por decirlo así. Good. You need to study, you should not go out. You need to study, you shouldn't go out. No, so in this case, the negative is shouldn't, or should not. Ought to is not common in negative. Normalmente no lo vamos a ver en negativa. You could say, oh, not to, pero es bastante raro, right? In questions, what should I do? Yes. So, ¿qué debería hacer? Entonces, okay, you should or you ought to, but you don't use ought to in negative sentences. Entonces, miren que la diferencia pues es bastante como fácil de reconocer. Should and ought to, aunque significan deberías, lo utilizamos para recomendaciones o consejos ambos. En este caso, should lo vamos a utilizar para todo. Podemos utilizarlo en preguntas, affirmative sentences, oraciones afirmativas, questions, negative sentences, en todo lo podemos utilizar. Mientras que ought to solamente lo vamos a utilizar para oraciones afirmativas. Normalmente escritas y que tengan cierto grado de formalidad, right? Good. So you should come to see me, you ought to come to see me, maybe you should come to see me, maybe you ought to come in to see me. So normally you can use maybe, podemos utilizar el maybe que lo vimos esta semana al inicio, y el maybe lo que hace es como suavizar el consejo. Pues yo decía, tal vez deberías. Maybe you should. Maybe she should. Or maybe she ought to. ¿No? Yo también lo puedo utilizar con el maybe you should. No, maybe you should. Maybe you ought to. So it helps us to soften the advice. Nos va a ayudar a suavizar el consejo. Entonces ustedes deberían estudiar más. So maybe you should study more. Or maybe you ought to study more. ¿No? Como teacher, quiero hablar como inglés súper bien en poquito tiempo. So maybe you should practice more English every day. Entonces en ese caso el maybe me ayuda como a suavizar un poquito el consejo para que no suene como deberías estudiar, ¿no? Ya hemos visto en ese caso el had to, el had better que fue el que vimos ayer, y en este caso had better, se los voy a poner acá, ¿no? Entonces es diferente si yo utilizaría como you had better come in to see me. En este caso algo hiciste, ¿no? Como mejor que no deberías venir a verme. Pero si yo utilizo el had better es porque hice algo malo. Algo malo pasó acá. Something bad I did. Pero si te digo, oye, deberías venir a verme, ¿no? ¿Quieres hacer una tutoría o hablar conmigo? You should come in to see me. No problem. But you had better come in to see me. Yeah, something bad happened. Aquí no estamos hablando en ningún momento de cuáles son las personas, porque podemos hablar todas las personas, o all people, all subjects, todos los sujetos.
¿no? Pueden ir con had better o pueden ir con should, ¿no? O pueden ir con ought to. Yo puedo utilizarlo con cualquiera, ¿no? Y ahí luego iría el verbo principal, ¿no? En este caso estamos utilizando el verbo en su forma base y luego el complemento que quieran hacer, ¿no? So in this case we are using it. That this is kind of like the shape. Sería como la forma, right? ¿De qué depende? Pues depende de la intención, depende del consejo. En hacer un consejo, pues así, un consejo general, pues deberías tomar más agua, right? You should drink more water. Ah, listo. Quiero sonar un poquito más fancy, más elegante. You ought to drink water. Imagínate, yo estoy trabajando, estoy todo el día trabajando y no bebo agua y se me está cuarteando la piel. Estoy todo el tiempo con sed. Right? You had better drink water. ¿No? Deberías. Miren que en este caso, este es un consejo que ya habíamos visto ayer, el had better, que me da un poquito como más, hay un resultado malo si no lo hago, ¿no? That's the difference. Right? This one is more general, more common, general. And this one is a little bit more formal. No? It's a little bit more formal, very common in written English, right? Not negative, not question. Right? So we don't use them in both. Okay, that would be kind of like the sense. And in this case, we are talking about giving advice. This is what we are working on. Okay, so here just for the record, aquí como para volver a aconsejarles, o decirles, in this case for advice, should, ought to, and had better. They are normally having the same meaning, tienen el mismo significado, but ya hemos visto que en este caso normalmente queremos como ayudar a que ese significado o a que eso que yo estoy diciendo pues que tenga algo positivo, ¿no? Si yo te digo como, oye, deberías estudiar inglés, vas perdiendo, lo estoy diciendo de buena manera, ¿no? A pesar de que el resultado pues sea como negativo, ¿no? It better be careful, his pan is on fire. Entonces lo veíamos ayer. In this case, had better is usually for a warning, ¿no? Normalmente veíamos que lo utilizamos para cosas que son advertencias, ¿no? Yesterday we saw this one, ¿no? That normally if you'd better quit watching TV because you will eat too much, you could hurt your eyes, you could not study enough, or you could not exercise enough. Okay, guys, so that's what we saw. Entonces repasamos algunas cosas que hemos visto esta semana. Revisamos could para posibilidades. Vimos entonces para necesidad have to y must. Y además vimos para consejos cómo utilizar el should, cómo utilizar ought to y cómo utilizar had better. So I hope you understood. Espero que les haya quedado un poquito más claro. And see you later in class. Nos vemos más tarde. Have a good day. Bye.